Estamos ahora con Godofredo Miguel Huerta. Él es el director de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior. Bueno, la delincuencia, el crimen, es una forma, ¿no?, de violencia, ¿no?, que padece nuestra ciudad. Pero otro flagelo, ¿no?, nuestro país, mejor dicho. Pero otro flagelo es la trata de personas. Por eso vamos a hablar de la aprobación del Plan Nacional contra la trata de personas, ¿no? La explotación que básicamente se convierte contra los menores de edad, pero en realidad también contra adultos. Gracias, muy amable. Gracias por venir, señor Huerta. Muchas gracias, muy amable. Vamos a comenzar primero con el contexto de este tema, ¿no? ¿Por qué está ocurriendo? O sea, ¿qué hemos hecho de mal para permitir que se cometa este tipo de hechos, ¿no? Bien, lo que pasa es que la trata de personas es un fenómeno delictivo que muchas veces no es claramente reconocido como tal. Hemos visto casos de niños, niñas que son traídas de zonas rurales. Correcto. Para trabajar en el hogar, por ejemplo, para trabajar en el hogar y sin ningún tipo de beneficios y son explotados. Correcto. Y eso no se reconoce como una situación de trata de personas. Es lo que antiguamente era la esclavitud, ¿no? Así es. Por eso es que a la trata de personas se le conoce como la esclavitud del siglo XXI. ¿Por qué? Porque finalmente las víctimas son cosificadas y explotadas para distintos fines, ¿no? Lo que he mencionado, por ejemplo, un caso de fin de explotación laboral, pero hay casos de fin de explotación sexual, por Correcto. ejemplo, ¿no? Entonces, el mayor problema es que no se reconoce como tal. Así es. Entonces, es difícil para las autoridades llegar al delito. O incluso para los propios familiares o las propias víctimas es difícil identificar que están siendo objeto de trata de personas. Que están siendo víctimas. Así es, porque muchas veces los padres son muy humildes de estos niños que he mencionado, y a veces creen que le están haciendo un favor traerlos a una ciudad o a la capital. Correcto. O chicas, por ejemplo, bueno, esto se da mucho, ¿no? Trabajadoras del hogar que llegan desde las distintas regiones y supuestamente, ¿no?, se les está haciendo un favor, ¿no? Cuando ellos están trabajando sin beneficios, ¿no?, sin estudios, con pagos muy bajos, o ¿no?, simplemente sin pago alguno, simplemente sosteniéndolos con alimentación. Perdón, ¿no? Y muchas veces en las casas hay cosas que ocurren y que no se denuncian, ¿no? Igualmente, son víctimas muchas veces de violación, ¿no? Así es. Claro, ahora está el otro tema, ¿no? La esclavitud sexual, que usted señalaba. Chicas que también creen que les están haciendo un favor dándoles empleo en medio de un, digamos, de un lugar, de un local de drogas, de alcohol. O minería ilegal. Claro. O vinculado a la minería. Y luego ya se da, digamos, por default, estas chicas son abordadas por gente que las trata pues como prostitutas, ¿no? Y seguramente ellas terminan por necesidad o por estar bajo los efectos del alcohol y las drogas trabajando o por el de esta engaño manera, ¿no? También, ¿no? Eso se da mucho en casos de las famosas ofertas de empleo, ¿no? Avisos que salen o que se difunden a través de volantes en las cuales se pide personas jóvenes, de buena presencia, sin experiencia. Sí. Y terminan, lamentablemente, en prostibares, en otras zonas del país y muy desprotegidas, ¿no? Permítanos, por favor, un minuto. Tenemos que hacer una pausa, volvemos con más. Continuamos aquí en 7.3 Noticias. Antes de este breve corte con la actividad del presidente Kuczynski, estábamos hablando sobre el nuevo Plan Nacional contra la Trata de Personas. Ayer en el Congreso de la República fue anunciado, ¿no?, por parte del presidente del Consejo de Ministros, de Fernando Zavala. El anterior venía de 2011 al 2016. Es un decreto supremo, es un marco jurídico en realidad que lo que busca es atacar este flagelo que obviamente atenta pues contra y vulnera la dignidad de las personas. Está aquí Godofredo Miguel Huerta, que es director de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior. Gracias nuevamente por acompañarnos. Bueno, comenzábamos en el bloque anterior sobre el contexto del fenómeno, ¿no? Que es un problema, además que no es patrimonio peruano. O sea, esto pasa en todo el mundo, ¿no? La nueva esclavitud, la esclavitud del siglo XXI. Pero entremos ya en tema, ¿no? Decreto Supremo lo que busca es, entiendo yo, también mejorar, ¿no?,
sustantivamente, ¿qué cosa es lo que ha afinado con respecto al anterior? Sí, uno de los aspectos fundamentales es los indicadores y la medición de evaluación de la implementación de este plan. El plan anterior tenía un inicio y un fin, pero no tenía mediciones intermedias. Este plan es un plan con una orientación prospectiva. ¿Qué implica ello? Que nos hemos diseñado escenarios. Un escenario es al 2018 y hay indicadores establecidos y metas para el 2018 que nos permitan medir si estamos efectivamente avanzando o no en la implementación del plan. El segundo escenario, que tiene indicadores y metas, es al 2020 y finalmente al 2021. ¿Qué nos va a permitir ello? Que nos monitoreen nosotros mismos y también la sociedad civil y otros funcionarios del Estado para evaluar la debida implementación del plan. Y si ese plan que se está implementando es adecuado para la situación en el país. ¿Ustedes lo van a aplicar? Nosotros lo vamos a aplicar, la Comisión Multisectorial, los distintos ministerios que integramos la Comisión Multisectorial. Claro, pero ¿quién supervisa? ¿Supervisa Ministerio del Interior, digamos, esta dirección? ¿Por qué el Ministerio del Interior? Porque nosotros presidimos la Comisión Multisectorial y tenemos la Secretaría Técnica. Ah, correcto. ¿Pero eso se va cambiando? ¿Esa Secretaría se va cambiando? No. Está por norma establecida así y nosotros tenemos la responsabilidad de ir monitoreando el proceso de implementación del plan. Para que nuestros oyentes conozcan más detalles, digamos, para apuntar, es multisectorial porque participa no solamente el Ministerio del Interior para el trabajo policial, sino también el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Poder Judicial, Ministerio Público. Educación, Ministerio de Educación Transportes y Comunicaciones, Salud. Relaciones Exteriores, Salud también es parte de la Comisión Multisectorial, ¿no? Correcto. Entonces, es la forma de atacar este problema. Ahora, la cifra negra es una gran valla, ¿no? Sí, y precisamente uno de los temas que se ha anunciado también en el Congreso es mejorar lo que es el registro de las denuncias. Y ahí estamos trabajando ya con el Ministerio Público un plan piloto, eso lo venimos implementando ya desde el mes de septiembre en el Distrito Lima Sur y esperamos extenderlo a nivel nacional que permite integrar el registro de denuncias que por un lado tiene la Policía Nacional y por otro lado tiene el Ministerio Público. Claro, que es distinta, ¿no? Parece mentira, pero es distinta. Incluso si vemos también las denuncias a la Defensoría, probablemente será otra cifra, ¿no? Y a los ministerios también será otra cifra, probablemente. Y la idea es precisamente ir avanzando en este proceso de integración para luego integrar en su momento al Poder Judicial y, como se ha mencionado, a otros ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo tiene SUNAFIL, que es un ente que supervisa y fiscaliza las ofertas de empleo. Correcto. Entonces, ellos también tienen una data. Y así progresivamente tener una data integrada de los distintos sectores del Estado. Y digo del Estado porque no solo corresponde al Poder Ejecutivo, sino también Ministerio Público y Poder Judicial, que nos permita poco a poco ir atacando esta cifra oscura. ¿De qué otra forma vamos a atacar la cifra oscura? Nosotros vamos a hacer una campaña muy intensa para que los ciudadanos conozcan la problemática de trata y denuncien. Y sus derechos. Es muy probable que mucha gente no sepa que está siendo explotada, ¿no? Por eso el movimiento Ramón Castilla. Nosotros estamos como parte de la estrategia integral impulsando el movimiento Ramón Castilla, que es infórmate y actúa. ¿Para qué? Para que la ciudadanía en general tome conocimiento de lo que significa el fenómeno de trata de personas y pueda interactuar a través de nuestras distintas redes y a través de nuestra línea de atención 1818 opción 1, que es una línea de atención que brinda el servicio las 24 horas del día, todos los días del año. De esa manera nos va a permitir articular y poder actuar frente a esta delicada situación de la cifra oscura. Correcto. Bueno, sí, claro, hay cifra oscura, hay cifra negra, ¿no? La estadística no registrada, pero sí se sabe más o menos cuáles son las regiones que tienen mayor índice de trata de personas. Madre de Dios, definitivamente. Por ejemplo, ¿no? Madre de Dios, Loreto, por la minería ilegal. Puno, Cusco Loreto, también. el caso de Loreto es por explotación sexual. Sí, efectivamente. Es el fenómeno que lamentablemente más afecta a esa región. Puno, por ejemplo. La Rinconada, la zona de la Rinconada, también vinculada al tema de minería ilegal. También minería ilegal. Así es. Y ahí tenemos un fenómeno que afecta a Bolivia, que es el tránsito de peruanos y bolivianas
principalmente bolivianas, a la zona de la región de Puno nuestro y que a veces son víctimas de trata, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Bolivia, quiero mencionar que nosotros ya hemos articulado un acuerdo bilateral y también tenemos una hoja de ruta que nos permite interactuar. Y así lo tenemos también con Ecuador y Colombia. ¿Esto pasa mucho en las fronteras? Sí, pasa en las distintas fronteras que tenemos, en Ecuador, Bolivia, en Chile. ¿En Chile también? También, claro. Y ahí principalmente peruanos, ¿no? Que son objeto de tratantes hacia... Pero que son vendidos, digamos. Y más que vendidos son engañados, ¿no? Con las famosas ofertas de empleo. Igual, las ofertas Vuelvo laborales. a insistir, o sea, no creamos que trata es cuando yo esclavizo a una persona para fines de explotación sexual, que es la idea general. Siempre, claro. Sino es cuando yo engaño a alguien para realizar algún tipo de actividad laboral y luego la termino explotando. Hay gente muy humilde también, Así que no es. conoce sus derechos, ¿no? Y que muchas veces por la necesidad se ve ante este tipo de situaciones y ellos creen que es su oportunidad de salir adelante y terminan en las garras de los tratantes. Sí. ¿Y qué ocurre con los niños? Que muchas veces son explotados para, por ejemplo, la mendicidad, ¿no? Ese es otro fenómeno delicado que tenemos, ¿no? Es decir, la utilización de los niños, niñas, para poder realizar... Y los ancianos también, ancianos también, a la tercera edad también son explotados, ¿no? Este distinto tipo de acciones o actividades, ¿no? Como la mendicidad, entre otras, ¿no? Y precisamente para atacar el fenómeno de la explotación laboral, que está muy vinculado al tema de trata de personas, se dio este año un decreto legislativo, el 1323, que ha tipificado en forma específica estas formas concretas que se ha mencionado. Por ejemplo, ya tenemos tipificado explotación sexual como un delito autónomo, además del trata de personas. Tenemos tipificado explotación laboral en condiciones de servidumbre o esclavitud y trabajo forzoso. Ya son tipos penales autónomos. Claro, porque antes había una especie de vacío y ahí teníamos que confiar en el criterio de los magistrados. De los muchas magistrados. veces nos llegaban a sentencias como las que hemos en su momento cuestionado. Y en las penas son más severas. Exactamente, son en mucho cuanto a más explotación severas. sexual. Están en penas hasta 15 años en tipo básico y en tipos agravados llegan hasta 35 años. En laboral. También, cuando es en condiciones de servidumbre y esclavitud. O sea, antes era trata de personas y era muy... no, las penas en trata también son significativas. Claro, pero a veces podía ser subjetivo, pues, ¿no? Así es, quedaba el vacío de qué pasaba cuando ya las encontrábamos en situación de explotación. Entonces, por ello es que se ha dado esta norma para mejorar el marco jurídico de acción. Ahora, seamos un poco abogados del diablo, ¿no? Aunque no estamos de acuerdo. Pero hay muchos casos que hay consentimiento, ¿no? O sea, ahora, se equivoca también eso, imagino. Es importante señalar, en el caso de niños, niñas y adolescentes, el tipo penal de trata expresamente señala que no es válido. Eso entiendo, es una persona menor de 18 años no es válido. Claro. Entonces no se puede arguir que consintió o que aceptó o que sabía lo que estaba haciendo, porque no se me permite. Perfecto. Es trata de personas. Pero adultos sí. En el caso de adultos tenemos que ver los medios. Si hubo engaño, hubo violencia o aprovechar una situación de vulnerabilidad de la víctima, estaremos ante una situación de trata. Si no se da esas situaciones, no se da. Hablando un poco del fenómeno, ya para terminar, hablando un poco de los fenómenos de esto de la naturaleza que nos han golpeado, son pues a veces escenarios que complican justamente esto, ¿no? Exactamente, ¿no? En esas situaciones... un caldo de cultivo ahí para, así es, para que se presenten casos como estos, ¿no? Así es, porque muchas veces las personas y familiares... Necesidad. Exactamente. Niños abandonados. Y eso puede ser lamentablemente una situación de grave riesgo para este fenómeno de la trata. Me gustaría terminar con el tema de los padres de familia, porque aquí los padres de familia a veces silban, ¿no? Miran para otro lado, pero ellos tienen una responsabilidad para con sus hijos, ¿no? Ya que usted hablaba de los menores de edad. Los niños, niñas, adolescentes. Exacto. ¿Hasta dónde alcanza también esta responsabilidad? En Madre de Dios, por ejemplo, se han encontrado casos que los propios padres han mandado a los hijos a trabajar. Entonces, ¿hasta dónde alcanza esa responsabilidad? No solamente al que contrata o explota, sino también al padre que, teniendo pues una responsabilidad para con el hijo, permite que esto ocurra. Recordemos que el tipo penal no solamente sanciona al autor o los autores, sino también a los cómplices. Claro. Y ahí muchas veces los padres pueden convertirse en cómplices si ofrecen a sus hijos para ser sometidos a este tipo de prácticas. No, es realmente hay que castigar eso, ¿no?
obviamente, eso la normativa penal establece claramente la sanción correspondiente, ¿no? ¿Y hasta dónde llega, digamos? Y el cómplice, dependiendo de su tipo de aporte, si es un cómplice primario, incluso puede tener la pena establecida para autores del delito. Así es. O sea, si es que recibe el dinero de la explotación del tiene la hijo misma de la sanción hija. que el tratante. Así es. Y por no saber, digamos, qué pasa, yo creo que también debería haber una sanción, ¿no? Por lo menos ahí pierdan la no falta de olvidemos potestad, ¿no? que la ignorancia no es eximente de responsabilidad, ¿no? Correcto. Bueno, lo último entonces, este plan nacional que va, en realidad va hasta el 2021, Hasta el pero que 2021. tiene, digamos, metas. Así es. ¿No? El 2018 es la primera meta que nos va a permitir evaluar los avances que hemos tenido y además si debemos hacer ajustes o no a esta estrategia que estamos diseñando a nivel nacional, porque no es solamente responsabilidad del gobierno nacional, sino que establecemos también metas a nivel de gobierno regional y a nivel de gobiernos locales. ¿Cuál es la primera meta del 2018? ¿Nos comentaba? Nosotros tenemos como una estrategia de acción, primero fortalecer lo que es la Policía Nacional, la Dirección contra Trata de Personas. Ya el Ministro de Interior anunció ayer que el presupuesto del Ministerio de Interior está creciendo 10% respecto a la del año pasado. Y eso nos va a permitir a fortalecer la Dirección de la Policía Nacional contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, la sistematicidad, porque tenemos 26 unidades descentralizadas de la Policía Nacional y la estamos convirtiendo en sistémicas para que pueda haber una estrategia a nivel nacional para poder actuar frente a este fenómeno, ¿no? Vamos a trabajar muy arduo en lo que es prevención, atacar las situaciones estructurales a las que se ven expuestos las víctimas de trata con temas de capacitación laboral, a nivel educativo, a nivel de salud. Es decir, es un reto enorme que estamos asumiendo con este nuevo plan de acción y en la que distintos sectores del Estado vamos a estar involucrados en su implementación, ¿no? Bueno, a lo que a ustedes les compete, la Policía Nacional, ¿qué nos puede decir? Porque al igual que la violencia de género, por ejemplo, y en muchos casos que se dice la policía a veces no recibe la denuncia o no ayuda, digamos, precisamente al por eso el denunciante. Carácter sistémico, para que haya un adecuado control. Le pregunto como representante del Ministerio del Interior, ¿no? Porque hemos hablado del aspecto legal y los otros involucrados en esta comisión multisectorial, ¿no? Pero la policía... Precisamente por ello nosotros estamos especializando en la Policía Nacional. Vamos a redoblar las actividades de formación y capacitación tanto en la Escuela de Oficiales y Suboficiales y además para el personal policial que ya está en funciones, a través de cursos especializados que llevamos a cabo y que vamos a fortalecer con esta inyección de recursos que se está asignando en el Ministerio del Interior. Recuerde que muchas veces el futuro proceso judicial es determinante la denuncia, ¿no? O sea, si la denuncia no está bien hecha o bien recogida, luego esto puede generar y por problemas, eso ahí ¿no? también la articulación con el Ministerio Público. Las fiscalías especializadas de lucha contra la trata de personas son pieza clave en esta estrategia integral de actuación. Ahí es que, digamos, se necesita urgentemente que las comisarías cuenten con un fiscal, ¿no? O sea, permanentemente y todas, ¿no? Y con criterio, ¿no? Porque a veces... Claro, yo entiendo que también hay esfuerzos ya más en el sistema de justicia, la otra institución, claro, para articular, pero yo lo que quiero señalar es si hay la voluntad clara y firme, no solo del Ministerio de Interior, sino de los distintos sectores del Estado, del Ministerio Público y del Poder Judicial de interactuar frente a este fenómeno. Esto se ha aprobado, anunciado, ya se ha el anunciado Premier Zavala. Y próximamente debe estarse emitiendo el decreto supremo. Más o menos para cuando... Esperamos nosotros que pudiera ser en el mes de mayo. Si ya lo anunció el presidente del Consejo de Ministros, es probable que salga, ¿no? Gracias, muy amable. Con todo gusto. Godofredo Miguel Huerta, director de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior, a propósito de la aprobación del plan, lo anunció el propio jefe del gabinete en el Congreso de la República, el Plan Nacional contra la Trata de Personas. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, por informarse a través de 7.3 Noticias. Ya viene la información regional y Rocío Leaga. Permiso, muy buenas tardes.